La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Vayámonos a 1 de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 10 y 2 al 1. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo. Amén. Es así como verdaderamente el apóstol Juan, ¿sí?, declara que nosotros somos santos que pecamos, mi amado hermano. O sea, no quiere decir que nosotros no estemos pecando, nosotros somos santos, pero pecamos. Sino que fuimos llamados, además de eso, para percibir la naturaleza en Cristo y por tanto somos santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y si Cristo es santo porque es el Hijo de Dios, nosotros también somos santos porque somos sus coherederos, somos sus sunergos, sus colaboradores. Y nos debemos edificar, mi amado hermano, unos a otros, llevándonos a que todo lo que salga de nosotros sea de bendición. Tú lo que tienes que hacer a un hermano que de pronto en un momento dado tiene un pecado, tú lo que tienes que hacer es orar por él, pedirle, clamarle al Señor por ese hermano que está pecando para que él tome la resolución, tome la posición de acuerdo a su santa voluntad y que venga verdaderamente, ¿sí?, a suplir y venga verdaderamente a cambiar esa ideología, ese pensamiento de ese hermano, esa mente. Porque es la mente la que nos hace pecar, es la mente la que verdaderamente nos lleva de un lado para otro. Y es así como Dios en Efesios capítulo 4, versículo 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Entonces, ya que nuestro comportamiento, mi amado hermano, debe ser un comportamiento en Cristo Jesús. Ya nuestro vocabulario, ya nuestro léxico no tiene por qué ser un léxico del mundo. No tiene por qué ser un léxico de la carne. Tiene que ser un léxico del cuerpo de Cristo. Tiene que ser un léxico verdaderamente de nosotros, hermanos coherederos en Cristo Jesús. Porque es que nosotros no tenemos una doctrina, mi amado hermano. Nosotros tenemos una común unión con Dios. Es una común unión con el Padre. Nosotros no profesamos una doctrina. Nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él a nosotros nos amó primero. Nosotros verdaderamente lo seguimos a Él porque Él ha creído en nosotros. Él colocó en nosotros ese emuná para que nosotros en ese emuná, en esa confesión de fe, nosotros verdaderamente lo reconozcamos a Él como el único, como el poderoso, como el Elohim, como todos aquellos que cantamos. Todo lo que decimos, esa palabra que se dice es una palabra que sale de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es de Él, somos de Él. Somos para Él, somos libres y como libres hemos escogido su camino, hemos escogido su verdad, hemos escogido su vida. Ya que nuestro comportamiento no es el problema, mi amado hermano. El problema es lo que tú crees que eres. Y es ahí donde debemos ver en cuanto a quién es Dios en tu vida y quién eres tú en Cristo. ¿Quién eres tú en Cristo, mi amado hermano? ¿Qué identidad tienes tú? ¿O tienes la identidad de la luz o tienes la identidad de la oscuridad? ¿Qué es lo que estamos viendo en estos días? Estamos luchando por la identidad en la luz.
No queremos que este país se vuelva un país de la oscuridad, queremos que este país sea un país de la luz. Y que como tal el país tiene que dar unos frutos. El país no puede dar cardos ni espinos, el país no puede estar en miseria, el país no puede estar en mentira, en duda. El país tiene que ser un país lleno de amor, lleno de paz, lleno de gozo, lleno de prosperidad. ¿Cómo podemos nosotros pedir la paz si verdaderamente este país no la ha tenido? ¿Por qué? Porque en este momento no ha sido del amor de Dios. Y es cuando Dios en este momento a nosotros nos coloca para que nosotros como puntas de lanza seamos aquellos quienes pidamos por esta tierra que gime ¿qué? Que gime verdaderamente la bendición para que pueda producir fruto. La tierra de nosotros quiere dar un fruto y ese fruto se llama amor. La tierra de nosotros quiere dar un fruto y ese fruto se llama dominio propio. La tierra de nosotros quiere dar un fruto, ese fruto se llama obediencia y ese fruto se llama paciencia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este es un mundo lleno de impaciencia y nosotros tenemos que empezar a procrear, tenemos que empezar a producir una paciencia en todos nosotros, empezando por nosotros. ¿Para qué? Para que este fruto se disemine en todo el país, para que este fruto se disemine en todos los pueblos, en todas las naciones y podamos ser verdaderamente ese lugar que Dios quiere para todos nosotros. Todos, amados hermanos, todos somos hijos de Dios. Todos, no hay ninguno que no diga que es hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios, sí, porque la gracia de Dios es para todos igual. Pero hay una gracia de Dios muy especial. Esa gracia de Dios que viene de Él para nosotros. Fuimos muchos los llamados y pocos los escogidos. Y en esos escogidos nosotros fuimos llamados también, pero fuimos escogidos y nos dieron una unción especial. Y esa unción especial, mis amados hermanos, es la que nosotros tenemos que traer a nuestra vida. Tenemos que vivificarla. Tenemos que vivir en ella todos los días. Analicemos Romanos capítulo 7, versículo 19 al 24. Sí dice la palabra de Dios, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Entonces vamos a analizar aquí dos tipos de identidades. Una identidad que es la identidad en la oscuridad y otra identidad que es la identidad verdaderamente como hijos de Dios en Cristo Jesús. La identidad que hemos traído desde hace tiempo, cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en la carne, cuando estábamos haciendo cosas que verdaderamente iban en contra de la palabra de Dios. Cuando no queríamos ser obedientes a la palabra de Dios, éramos hijos de desobediencia, eso lo dice la palabra. Por lo tanto, entonces, nuestro comportamiento, mis amados hermanos, es imperfecto. Recordemos que somos santos, que pecamos. Nuestra posición en Cristo Jesús está decidida por Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a nosotros una gracia especial. Él verdaderamente en nosotros nos dio ese toque especial y transformó nuestra carne, la transformó en cuerpo. ¿Sí? Nos pasó del mundo a vivir verdaderamente en ese plano de tipo espiritual, donde es Él, el reino de los cielos. Cuando Él nos dice a nosotros primeramente buscar el reino de los cielos y su justicia, en ese momento Él hizo un milagro grandioso en nosotros que nosotros no podemos pisotear. Cuando nosotros seguimos pensando en el pecado, estamos pisoteando la gracia de Dios, esa gracia magnífica, esa gracia espiritual. Y también pisamos aquello por el cual el Dios unigénito, ¿sí?, que vino, que se hizo carne y que verdaderamente se fue y se inmoló en la cruz y de su sangre derramó para que nuestros pecados, los pecados de todo el mundo, fuesen verdaderamente limpios, blanqueados. Y es así como nosotros tenemos que entonces tener un comportamiento en Dios. Nuestra posición en Cristo está decidida y es segura, pero nuestro actuar diario se interrumpe a veces, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque hay un desaliento, porque lo dijimos antes. Porque a veces el pecado está ahí, el pecado está dando la vuelta. El pecado nos está rodeando, ¿sí?, como tigre, como león rugiente, esperando a ver en qué momento nosotros cometemos un desfaz, un error, para él poder meterse y poder verdaderamente hacernos trastabillar y caer.
Recuerde que nosotros somos verticales y que como verticales nosotros no podemos ser atacados por el enemigo. ¿Por qué? Porque le queda muy difícil a él, que es horizontal, que es rastrero, sí, que nos pueda verdaderamente tocar. Él nos podrá tocar de pronto el calcañar, pero si en la medida que nosotros crecemos en Cristo Jesús, ascendemos, Él no va a poder tocarnos ni siquiera el calcañar. ¿Sí? Él no va a poder tocar nuestro caminar, nuestros pies. Pero para eso nosotros necesitamos ser nosotros. Para eso nosotros necesitamos tener una identidad en Cristo Jesús. Para eso nosotros necesitamos verdaderamente reconocer y creer que lo que dice la palabra para nosotros es igual que para Cristo Jesús. Que lo que tú estás pronunciando en la palabra lo estás pronunciando en Cristo Jesús. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque hemos sido declarados justos y somos aceptos en Dios. Porque debemos comprender y actuar sobre esta verdad de quién somos en Cristo Jesús. Y es así como nosotros caminamos en Él. Nosotros, a veces sin querer, sin darnos cuenta, óigame bien, el enemigo coloca en nosotros una zancadilla, unas trabas, y nosotros involuntariamente caemos en esas trabas. Somos víctimas involuntarias del enemigo. El enemigo está presto ahí. Pero por el hecho de que usted caiga, mi amado hermano, ese hecho no quiere decir que usted es una pecadora. ¿Eh? Usted es una hija de Dios o usted es un hijo de Dios que ha cometido un pecado y que por lo tanto tiene la capacidad, sí, de ir a buscar a quién, a Cristo Jesús, y pedirle perdón, y nuevamente la sangre se hace manifiesta en esa forma y nosotros podemos seguir siempre siendo santos en todo momento. Por eso debemos tener bien claro cuál es nuestra identidad. Debemos tener bien claro nosotros en quién estamos en el reino de los cielos y qué es verdaderamente lo que hemos cambiado. Porque si nosotros caminamos en el mundo, a veces nos podemos confundir de que estamos en el mundo. Sí nos puede pasar. Mentalmente yo puedo pensar que estoy en el mundo y que como tal puedo hacer las cosas del mundo. Pero si estoy identificado con Dios, con Cristo Jesús, y reconozco y creo en la palabra, y creo que todo lo que se diga en la palabra es para mí igual, entonces yo cada vez que tenga una situación, tengo que pronunciar la palabra correcta. ¿Para qué? Para que esa palabra cuando salga de mi boca, óigame bien, tengo que pronunciarla. ¿Para qué? Para que cuando esa palabra salga de mi boca no regrese a mí vacía, sino que venga con la bendición que Dios tiene para esa palabra. Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, de esa forma nosotros tenemos que entender que nosotros no estamos para las obras de la carne. Nosotros no estamos para pelear, para contender, para discutir, para tener ira. Fíjense que la pastora nos ha estado hablando de una cosa muy bonita, es la ira. Entonces nosotros no estamos para eso, nosotros estamos solamente es para tener paciencia, amor, benignidad, longanimidad, templanza, dominio propio, todos los frutos del Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo demostramos? Cada vez que viene a nosotros una situación. Porque tiene que venir una situación. Es necesario que nosotros a veces tengamos que pasar el examen, tengamos que pasar de un nivel a otro nivel. Y para poder pasar de un nivel a otro nivel, mi amado hermano, tenemos que entrar en aflicción. Pero esa aflicción se puede hacer más larga o corta. O de pronto no puede haber aflicción. ¿Por qué? Porque en la medida que Dios vea que tú estás en el corazón de Él, en la medida que tú estás en esa unción especial, en la medida que tú no tienes necesidad, es como cuando uno llega y coge a un niño y le dice, venga para acá, lo vamos a examinar para ver si de pronto entra en primero, segundo, tercero o cuarto. Y resulta que el niño de pronto contesta las preguntas de cuarto, ¿cómo quiere que lo meta en segundo y en tercero si está capacitado para estar en cuarto? Entonces, por eso nosotros a veces, mi amado hermano, no vamos de pronto a sufrir la aflicción. Viene la aflicción. Viene ese problema, viene ese momento. Viene mi hijo, papá, tal cosa. Pero yo en Cristo Jesús pronuncio la palabra. Si nosotros vamos al apóstol Pablo en Hechos, ¿sí? Cuando estaba Pablo predicando la palabra, que estaba ya amaneciendo, ese chico se cayó de la ventana y ¿qué sucedió? Murió. Una situación grave para Pablo.
Una situación grave para ese pueblo que estaba ahí y también grave para el tipo, el dueño de la casa. Y una situación muy difícil para la mamá de ese chico. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo vino a él y en la unción de Dios, del Espíritu de Dios Todopoderoso, en ese nivel, ya no 1, ni 2, ni 3, sino en ese nivel 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Él se acostó sobre ese chico, ¿sí? Y oró y el chico resucitó, revivió. Entonces eso, mis amados hermanos, me explica a mí que hay momentos de aflicción que yo los puedo tener rápido, hay momentos de aflicción que yo los puedo tener medianamente cortos y hay momentos de aflicción que yo los puedo tener largos y profundos y a veces hay momentos de aflicción que me llevan a perdición. Si nosotros miramos verdaderamente, si nosotros miramos los momentos de aflicción que cada uno tiene, miremos a Noemí. Noemí, la suegra de Ruth. ¿Se acuerdan del libro de Ruth? Claro que sí, ¿cierto? ¿Qué pasó en el momento de aflicción de esa familia? Noemí, su esposo y sus 2 hijos. ¿Dónde estaban ellos? Ellos estaban en la tierra del pan, en la tierra que fluye leche y miel. Ellos estaban súper bien. Pero vino un momento de aflicción. Hubo hambruna. Entonces se les hizo fácil coger los 4 hacia otra nación, que era una nación donde Dios había dicho que nosotros no podíamos hacer ningún tipo de amistad con esa nación. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se fueron a ese lugar, ¿sí? Supuestamente donde había el pan, pero resulta que el pan está acá. Dígame bien, el pan está acá, en la casa de Dios. El pan está en cada uno de nosotros. Nosotros somos el pan. ¿O no han oído esa canción tan bonita? ¿Ve? Entonces, ese pan que fluía leche y miel, ellos se fueron a buscar ese sitio. Recuerden que yo también les comenté que a mí también casi me pasa lo mismo. Y que vino la cita bíblica esa misma cita fue la que me hizo que yo me quedara en Colombia y no fuera a Canadá. Y esas personas fueron. ¿Y qué sucedió en ese sitio? ¿Qué pasó? Murieron. ¿Quién murió? Los hijos. Murió el esposo y quedó ella. No tuvo prole, no tuvo nietos. Y quedó con 2 mujeres viudas. 2 nueras. Una de las cuales ella entonces oró al Señor y el Señor le dijo, pues entonces vente. Nuevamente vuelve otra vez a tu casa, regresa a tu casa, que es lo que muchas veces Dios pide a los otros que se van de la casa para que vuelvan a la casa, para que vuelvan a su casa de oración, para que no solamente sea la casa ya, sino somos nosotros acá en esta casa de oración porque somos todos, ¿qué? Unánime juntos. Yo les pregunto, ¿sería que Jesús quería que Pedro? ¿Sería que Jesús de pronto quería que Juan? ¿Sería que Jesús de pronto quería que Tomás? ¿Sería que Jesús quería que de pronto Jacobo, cada uno recibiera el Espíritu Santo por su propio medio? No, él dijo, vengan aquí al templo y en el templo esperen, ¿sí? Arriba en lo alto, ¿para qué? Para que el Espíritu de Dios venga sobre cada uno de ustedes, para que el Sunergos, el colaborador, para que para que venga el Paracleto, ¿sí? Y Él a nosotros nos enseñe, porque Él es el que nos va a nosotros a rearguir, es el que nos va a enseñar, es el que nos va a ministrar, es el que nos va a traer la palabra y es el que nos va a llevar a nosotros al sitio, al punto concreto, donde Dios nos va a decir, hijo mío, esta es la palabra. Pronuncia esto. Es así, mi amado hermano. Es así, nosotros tenemos en nosotros un poder infinito. Nosotros no somos dioses, óigame bien, no somos dioses, ni somos parecidos a Dios. Nosotros tenemos la unción de Dios, tenemos la gracia de Dios, que es diferente. Nosotros no somos dioses. Óigame bien, nosotros no somos dioses. El único Dios es Dios y su Hijo unigénito, y el Espíritu de Dios Todopoderoso. Son los únicos, nosotros somos sunergos, colaboradores de Él. Nosotros somos aquellos hijos formados por Él para que nosotros podamos traer a los demás, para que todos vayamos unánime juntos, para que todos sean bautizados en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu de Dios Todopoderoso. Por eso nosotros tenemos que ser, ¿sí?, esa iglesia constructiva. Tenemos que tener esa identidad progresiva.
Debemos tener claro cuál es nuestra identidad verdadera en Cristo Jesús. En Juan capítulo 15, no lo leas. En Juan capítulo 15, el Señor a nosotros nos muestra cuál es nuestra identidad verdadera. Si nosotros somos coherederos en Cristo Jesús, nosotros somos coherederos en esa vid que desinjertó a algunos, pero que van a volver otra vez a ser injertados en el devenir de los tiempos, y esa vid verdadera nos recibió a nosotros y nosotros somos injertados y estamos recibiendo, ¿sí?, en nuestra esencia. Haga de cuenta que usted es un tubo que entra y sale un chorro y ese chorro entra por todo ese tubo y lo llena a usted completamente. Infla ese balón. Es así como nosotros tenemos hojas, tenemos flores y tenemos frutos. ¿Pero fruto de quién? Frutos de esa vid verdadera. Tenemos que ir a ver y a oír, ¿sí?, el mensaje en cuanto a la parte del candelero. Es importante saber qué representan las 7 luces del candelero. ¿Qué representan los 7 brazos? Para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros conozcamos de todo eso, en esa medida la palabra de nosotros va a ser más fluida. Una palabra más elegante. Una palabra más dinámica. Una palabra más llena de fuerza en el Espíritu de Dios. O yo les pregunto, aquellos que han podido... Sí, es diferente la frase, es diferente la expresión. Aquellos que tienen primero primaria a los que tienen primero bachillerato, a los que tienen primero universidad o a los que son profesionales. ¿Cierto que es diferente? Cambia un poquito la forma de uno pensar, ¿cierto? Y digo pensar porque es el pensamiento el que tenemos que cambiar, mi amado. Porque el cuerpo ya fue cambiado. Entonces esta mente la que tenemos que cambiar, es la que tenemos que meterle el chip de Cristo Jesús, y tengamos una mente en Cristo Jesús y saquemos los otros chips que no nos sirven y botémoslos, pisoteémoslos, para que no puedan ser más de ti, ¿cierto? El trabajo de la expiación de Dios nos transformó y nos redimió, mis amados hermanos. Por eso la obra más grande, mi amado hermano, es la expiación de Dios por intermedio de la sangre del Cordero. ¡Qué obra tan maravillosa! ¡Qué obra tan grande! ¿Y qué es lo que quiere Dios de nosotros? Ese poder de la sangre de Jesús nos sana, nos redime, nos salva. Es el cambio interior de la justificación que se efectúa en el comportamiento diario de cada uno de nosotros. Es cada día, cada momento, cada ocasión, cada fluir, mi amado hermano. Cada vez que usted se viste, cada vez que usted decide levantarse de su cama, cada vez que usted decide colocarse el baño, la ducha, cada vez que usted se coloca la ropa, cada vez todos los movimientos que usted haga, todos son dados para que Dios verdaderamente nos santifique, mi amado hermano. Nada sabemos, no sabemos verdaderamente cuál es la necesidad que tenemos si algo nos falta en nuestro cuerpo. No sabemos cuánta es la necesidad. Si algo falta en la mente, fíjese que nos están pidiendo que oremos por gente que tiene problemas en la mente, mi amado hermano. Y esa persona puede brincar, saltar, reír, cantar y todo, y puede hasta pelear, lo que sea, y correr todo lo que quiera correr. Pero tiene un problema en la mente. Pero si a alguien le falta un pie, esa persona no puede correr, no puede saltar, no puede brincar. Tiene que pedir la ayuda de alguien para que esa persona le pueda hacer el favor, para que nosotros podamos verdaderamente darle esa ayuda. Venga, te llevo. Nos tienen que coger del brazo, nos tienen que coger de la cintura, nos tienen que tener en cuenta muchas cosas, porque a veces caminamos sin darnos cuenta y a veces nos tropezamos y nos caemos fácilmente. Aquel que le falta la mano, aquel que tiene esa mano que está acostumbrada para poder acariciarse todos los días la mejilla o la barba, ¿sí? Afeitarse, ¿cierto? Que le falta afeitarse, ¿cierto? Aquella barba, ¿sí? Esa mano, ¿sí? Entonces, cuando le falta la mano, dice, wow, ya no puedo hacer tal cosa, ya me falta esta otra. Ese cambio interior nos justifica, mi amado hermano. Ese es el que se efectúa en el comportamiento de cada uno, teniendo en cuenta ¿qué? ¿Qué debo tener yo en cuenta? Hay una cosa que Dios te dio a ti de regalo. Cuando tú viniste a los pies del Señor, Él te dio a ti unas arras. ¿Sí? Esas arras, ¿qué es lo que hacen? Hacen que nosotros no esperemos
quedarnos sentados en el confort de nuestra silla. ¿Sí? ¿Cuánto quisiéramos? Yo a veces quisiera que de pronto alguien me dijera, venga para acá, pastor, yo le muelo la carnecita, venga, se la mastico, y venga, se la doy toda preparadita, venga, pastor, pero no degluta, yo degluto por usted. Hermanos, Dios a nosotros creó unas necesidades en cada uno de nosotros. Pero esas necesidades tienen que ser bendecidas por la palabra. Las necesidades no pueden ser malditas por la palabra. Las necesidades tienen que ser bendecidas porque estamos identificados con la luz, no estamos identificados con la oscuridad. Y en esa medida que yo esté identificado con la luz, yo tengo que levantarme presto a hacer las cosas que debo hacer. ¿Para qué? Para que este templo de Dios siga todo el tiempo grande, maravilloso, hermoso, y ahí pueda verdaderamente ser atendido. ¿Quién? Aquel que se merece nuestros respetos, que es el mensajero de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, la santificación se efectúa continuamente a través de la vida de cada uno de nosotros. Todos los días estamos aquí para ser santificados. Todos los días estamos para redención, para ser redimidos. Todos los días estamos para defender nuestra causa, que es la causa en Cristo Jesús, nosotros como templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. Todos los días tenemos que mantener nuestro templo limpio, apto, dispuesto y lleno completamente ¿de qué? De la palabra de Dios. Para que cuando venga el enemigo que está dando vuelta y dé una vuelta, dé otra vuelta y de pronto diga, wow, quizás solo y está bien arreglada la casa, inmediatamente va y llama a 7 más peores que él y esto se convierta en un mundanal. Por eso Dios quiere que nosotros todos los días estemos prestos. ¿Para estar qué? Estar en Él, estar en Cristo Jesús. Pero eso solamente es efectivo cuando nosotros traigamos esa transformación radical a nuestro interior, a nosotros mismos. Que nosotros verdaderamente nos identificamos en quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros morimos con Cristo. Óigame bien, morimos con Cristo. ¿Cómo? Pero nosotros somos resucitados en Cristo. Óigame bien, estamos en Él. Ya nosotros no caminamos con Él. Ya Él no se va a acostar en el otro cuarto y nosotros aquí. No, Él está con nosotros. Él va a sentir el mismo frío, Él va a sentir el mismo calor, Él va a sentir las mismas necesidades que yo siento. Pero esas necesidades que yo siento, Él en el poder de su Espíritu me las va a santificar. Me las va a glorificar, me las va a justificar, mi amado hermano. Tenemos un día estos que venirles a hablar a ustedes de las 4 columnas que representan nuestra iglesia. De ahí nacieron nuestras 4 columnas. De ahí nació la hermana Tulia, de ahí nació la hermana Inés, de ahí nació la hermana Margarita y después nació la hermana Alba Rosa. ¿Por qué? Porque son 4 columnas que sostienen nuestra casa de oración. Son 4 columnas que verdaderamente mantienen nuestra fe en el Señor. Si mantienen que es esa estabilidad, tanto de la esperanza como la fe, como el amor, se sostengan sobre 4 columnas. Y así nosotros manejamos esta casa porque es la casa de Dios. Esta casa no hay, como la vez pasada hablamos, en esta casa no hay normas del hombre. No existen normas del hombre en nuestra casa. En nuestra casa existe la unción del Espíritu de Dios y el poder del Padre y del Hijo sobre esta casa. Por eso nosotros siempre estamos hablando de la palabra. Nosotros no podemos estar hablando de nosotros. Hablamos de nosotros cuando a veces damos un ejemplo. Pero la función o la finalidad de cada uno de nosotros es que estemos en eso. Entonces, cuando se realiza la transformación radical interior de la justificación en cada uno de nosotros y verdaderamente nos apropiamos de la fe, de esa convicción y certeza en cada uno de que tenemos un Dios todopoderoso y que esto que dice la palabra, que yo la llevo aquí, pero que cada vez que aquí está, yo la traigo a mí. ¿Para qué? Para que me pueda dar la palabra verdadera y que se manifieste en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas ustedes no
no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Entonces ya estamos aquí clarificados, ¿cierto? Esta cita bíblica es importante en la vida de cada uno de nosotros. Porque nosotros tenemos que vivir en el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que ya ser transformados. Ya nosotros no somos naturales. Ya nosotros no somos carnales. Nosotros somos espirituales, mis amados hermanos. Si no, vayámonos a Efesios 5, versículo 8. Porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Amén. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros que andar, mi amado hermano? En luz. ¿Qué tenemos que decir nosotros? Nosotros antes éramos tinieblas. Es más, ni siquiera quiero traer a mi memoria aquello que me pasó a ver. La palabra de Dios dice que no traigamos a memoria todo lo viejo. Porque nosotros, ¿qué? Nosotros somos nueva criatura. Y si no, vámonos entonces a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, fijémonos que ya no somos el pozo. Ya no somos aquel lugar donde de pronto echamos la camándula, de pronto echamos otra cosita, de pronto echamos este anillo, de pronto echamos tal cosa para poder guardar, para que en el futuro podamos usarlo. A veces nos sucede como me pasó a mí. Yo tenía unas joyas y yo quería mucho mis joyas. Hasta que un día vino un ladrón, entró a mi apartamento y se robó las joyas. Y yo me quedé sin joyas. Y en ese momento yo entendí que Dios quería que yo no tuviese nada más. Yo andaba, mis amados hermanos, con un anillo de oro puro, ¿sí? Con un diamante en la punta, un diamante pesado. ¿Sí? Y para mí era algo importante. O sea, yo lo había convertido como si fuera de pronto en mi anillo de grado. Lo que para mí era un anillo que tenía una repercusión en mi forma de pensar, en mi forma de ser, en mi forma de hablar, en mi forma de caminar, hasta en mi forma de mostrar, porque yo un poquito más y me vuelvo como de otro equipo, ¿cierto? Porque todo el tiempo era la mano puesta así, para que vieran la joya que tenía. Y un día, cuando estaba haciendo un servicio de urgencias, me quité lo que tenía en las manos y me fui a prestar el servicio, que llegó un paciente grave, ¿sí? Con múltiples heridas. Y cuando salí yo a buscar mi anillo, no lo encontré. Y ahí fue cuando entendí que las cosas vanas tienen que pasar en la vida de nosotros, mis hermanos. Porque si nosotros teníamos que tener una identidad, si nuestra identidad aún permanece en la oscuridad, sí, vamos a ver lo que el cojo de la hermosa le pasaba. Sí, porque el libro de Hechos trae unas cosas muy reales, muy dicientes. Y si el cojo estaba allá, ¿quién lo transportaba? Alguien. Alguien cogía y lo colocaba allá y lo dejaba allá quieto. ¿Qué podía hacer el cojo si no hiciera cojo? Yo supongo que este cojo era un cojo completo, era un parapléjico. Y este cojo, atrás, ¿sí? Porque tenía que estar hacia adelante, ¿sí? Y aquí al lado tenía que estar la voz del ministro que estaba en ese momento ministrando, ¿sí? Que estaba enseñando, ¿sí? Y aquí en la mitad estaba el redarguir, ¿sí? ¿Qué hago yo acá? ¿Yo por qué tengo que estar aquí sentado sin poderme mover? Si alguien viene y me coge, sí, me hace el favor, pero si nadie me coge, aquí puedo durar hasta 15 días, 20 días, un mes. Y pasaba la gente por su lado y él, ¿qué hacía con sus ojos? ¿Y qué dice la palabra con respecto a los ojos? ¿Qué dice la palabra con respecto al oír? ¿Sí? Muchas veces nuestros ojos a veces ven cosas que no tienen que ver. ¿Sí? Y de pronto ese cojo al lado izquierdo, que tenía una serie de vistas, una serie de formas que le traían a él el carácter del mundo. ¿Cuántas veces ese cojo de pronto anhelaría estar en la presencia de Dios? ¿Cuántas veces ese cojo, ¿sí? En la carne desearía estar en el mundo? ¿Sí? Manejando un coche con una buena dama, ¿sí? Caminando, corriendo, saltando, brincando, lo que les he dicho antes. ¿Y qué pasó cuando el cojo levantó la mano? ¿Sí? Y le pidió a los apóstoles, aquellos que traían una unción especial,
Les digo esto, mis amados hermanos, para que ustedes cada vez que vayan afuera, ustedes son los que llevan la unción especial. Ustedes son los que tienen la unción especial, donde digan en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí? No tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, dentro de las fibras de cada piel, hasta de la punta de las uñas, mi amado hermano, ¿sí? Te damos. ¿Por qué? Porque fluye el poder del Espíritu de Dios. Y cuenta la palabra, ¿qué dice la palabra? Que este señor, que este parapléjico, cogió fuerza en sus piernas. Cuando el apóstol le dijo, levántate. Es como cuando el profeta ya le dice a los huesos secos, huesos secos, reúnanse, únanse, formen, articúlense. ¿Sí? Llénense de cartílago, llénense de tendones, formen tejidos musculares, tendinosos y formen ¿qué? Vasos y piel. Y cuenta la palabra que se hizo un ejército famoso, un ejército grande. ¿Por qué? Porque a veces afuera está todo muerto, mi amado hermano. Afuera hay mortandad, afuera hay cementerios llenos de huesos secos. Que los veamos caminando en los ojos naturales, pero espiritualmente están secos, están muertos, mi amado hermano. Y a ellos vamos. A ellos tenemos que fluir, mi amado hermano. Y es así como eso lo sabe el enemigo. El enemigo sabe que usted tiene una carne. ¿Por qué? Porque el apóstol lo dice. Pobre de mí. Miserable, dijiste, ¿cierto? Miserable de mí. ¿Por qué? Porque hay una cosa que nosotros no queremos. ¿Cuántos a veces tenemos que luchar contra esto? ¿Pero por qué? Porque a veces no queremos dejar que nuestra carne se transforme. No queremos dejar que el Espíritu de Dios actúe sobre todo este territorio y tome de todos lugares y limpie hasta el más mínimo rincón de la casa, del templo de Dios. ¿Ve? Para que podamos nosotros ir a la aflicción, ¿sí? Y pasarla rápido. ¿Qué pasó con Job? Job, Dios permitió una aflicción en él. Pero fíjese que primero que todo permitió una aflicción en el exterior, en la parte externa. Y después, ¿qué seguía diciendo Job? Nací sin nada, todo me lo dio Dios, gracias a Dios. Vuelve otra vez nuevamente y el enemigo, ¿y Dios qué permite? Dios permite que otra vez lo toque. Entonces, ¿qué pasó? La aflicción pasó de ser a una prueba. ¿Sí me comprendieron? Ya no es una aflicción, ya es una prueba, ya hay un tormento, hay un castigo, hay una forma que él puede considerar como castigo, como también de pronto la puede considerar como normal. Su esposa que lo vio le dijo, ¿qué? Arrepiéntese. No, le dijo, ¿sí? Reniegue de ese Dios que tenés. Todavía cree en él y él todavía seguía pegado. Y fuera de eso, él tenía tanto conocimiento, claro que tenía un conocimiento grande, muchísimo grande, quizás que el de nosotros, porque él conocía todo, conocía hasta la minucia de todo. O lo oímos hablar cuando a veces habla de los relámpagos, de la voz de los relámpagos. ¿Sí? Cuando habla de la voz, ¿sí? Del relámpago, ¿sí? Cuando habla del relámpago que sucedió a nivel del Éxodo. Cuando habla de todas las cosas que Dios tiene en su caminar, porque todas las cosas se mueven de acuerdo a la gracia y a la voluntad de Dios. Todo. O si no, miremos la burra de Balaán. A mí me gusta mucho hablar de la burra de Balaán. Es bonita, ¿cierto? Sí, porque a mí me parece como grande, sí, que de pronto en un momento dado se voltee el perro de mi casa Duncan y me diga, doctor, buenos días. ¡Wow! ¿Se imaginan ustedes eso, sí? Que me diga, bueno, quiero entrar al cuarto porque yo también tengo derecho al cuarto principal. ¡Wow, Señor! Es así como nosotros tenemos que empezar verdaderamente oígame bien, a glorificar. Pero ¿cómo glorifico yo la gloria de Dios? ¿Cómo glorifico yo su palabra? Cuando la vivifico, cuando camino en su palabra, ¿sí? Y voy cada día más y más hacia lo alto. Esperando que Él verdaderamente sea el que me ascienda, el que me suba, el que me dé la sanidad en todo lo que tengo.
pero a veces usando cosas del mundo, porque para eso también Dios dijo una vez, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una vez me preguntaban a mí que si pagaban los impuestos del carro, le dije que toca pagarlos. ¿Pero cómo? Dije, no, toca pagarlos, porque es del César. ¿Cómo comen ellos? ¿Cómo viven ellos? Otra cosa es que sea corrupción, ¿cierto? Pero en sí hay unas leyes que nos llevan a nosotros a que tengamos que cumplir con unas obligaciones, unas ordenanzas, unos decretos que da el hombre. Sí, pero que a veces, como la palabra de Dios lo dice, que a veces son permitidos por Dios. Son permitidos por Dios. Y si nosotros entendemos, si nosotros comprendemos ¿cómo es? El devenir, ¿sí? El conocer, el entender, ¿sí? El comprender y el poder estar en la revelación de Dios, de todo lo que los profetas a nosotros en los devocionales nos han explicado. Dígame si Dios no tiene todo resuelto para el momento preciso. Cuando yo me vine de Málaga, ¿sí? Yo le decía, Señor, pero qué tal cosa. El día que me iba a venir, no pude venir, me tocó venirme el día siguiente por una tierra diferente, casi, eso era un precipicio enorme. ¿Sí? Después, cuando empezaron a darme las noticias de la carretera de Málaga, ¿sí? Dije yo, uy, Señor, con razón de que usted no quiso que yo fuera más. Porque uno no sabe en qué momento, óigame bien, uno puede de pronto adelantar, yo pienso que la fecha de la muerte de cada uno de nosotros está definida. Pero Dios, en su poder infinito, dice en su palabra que hay cosas que si usted hace, alargarán su vida. La palabra de Dios dice, honra a padre y madre y tendrás, ¿qué? Largura de días y además de eso tendrás bendiciones. Entonces, si usted honra a padre y madre, tendrá largura de días. Y si usted se va a morir hoy, se morirá de pronto de 15 días, así como le pasó al rey Ezequías. Aún los científicos andan buscando por qué se devolvieron tanto tiempo. 10 grados del tiempo. Y no lo han podido encontrar y está aquí en la Escritura. Que son tercos, ¿cierto? No quieren leer, ¿cierto? Amén. Por eso es que nosotros, cuando nosotros hablamos de eso es cuando nosotros venimos verdaderamente a comprender y a creer que nosotros somos personas ya no naturales ni somos carnales, sino somos personas espirituales. ¿Por qué? Porque andamos en espíritu. Todo lo que tengamos que hablar es en espíritu. Todo lo que tengamos que proferir es en espíritu. Pensarán que el apóstol Pablo se refirió a sí mismo como principal de los pecadores. Pero si nosotros vamos a la palabra, comprenderemos qué significaba la palabra del apóstol Pablo. Pablo habló de su conversión, ¿sí? En Cristo Jesús. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 16. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Amén. Por eso Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es más, nosotros tenemos que orarle al Señor y decirle, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No es como yo crea que tienen que ser. No, mi amado hermano. Porque todos, para nosotros, todos tienen que ser hijos de Dios. Para nosotros todos tienen que ser buenos, agradables y perfectos. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad de Dios cuando nos formó a nosotros. Otra cosa es que la mente de cada uno de nosotros, la carne, se haya vuelto imperfecta. Pero no es Dios el responsable de eso, somos nosotros los responsables de esa imperfección. Amén. Y es así como en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, la palabra de Dios dice así. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Amén. ¿Qué estuvo haciendo Pablo? Persiguiéndonos, persiguiendo a su iglesia. ¿Pero por qué la perseguía? Porque él estaba convencido de que lo que hacía en el otro lado, en la oscuridad, era bueno. ¿Sí me entendieron? Era bueno. Por eso el que está afuera va a decir, no, es que nosotros estamos en la luz. ¿Y cómo le puede usted contradecir que él no está en la luz cuando usted le muestra la luz que verdaderamente emana de usted?
Amén. Cuando usted verdaderamente le demuestra que usted es un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, donde todo lo que usted hace, lo que pronuncia es porque la palabra de Dios lo dice. Mire, mi hija, un día que yo estaba con mi hija, tomándonos un tinto, un capuchino, y yo le dije a mi hija, mamita, honra a padre y madre, ¿por qué? Porque tienes largura de días y tiene bendición de los cielos. Si tú quieres recibir bendición de los cielos, sí, honra a tu mamá. No importa cómo sea tu mamá y honrame a mí, no importa cómo yo sea. Y un día estaba yo en la casa, allá donde yo vivía, y llegó un día mi hija y entró, paró el carro, y entró papá, buenos días, me dio un abrazo, como siempre ella es así de cariñosa, me abrazó, me dio un beso en la mejilla y se sentó, papá, yo quiero que tú me regales una Biblia. Ah, bueno, listo, mi amor. Y yo el día anterior había comprado esa Biblia que tengo acá. Y esta Biblia, le dije, mamita, aquí está la Biblia. Papá, pero usted la compró porque la veo que... Sí, mamita, cójala, es tuya. Mire, cójala, tuya. Yo no, es que yo quiero mirar. ¿Y sabe qué hizo ella? Me dijo, papá, ahora muéstrame dónde dice que honra a padre y madre y que tendrás largura de días y bendición. Me quedé yo mirándola y dije, wow, pues mamita, eso, tal. Y va y se pone a leer. Y después llega y me dice, se demora ahí 15 minutos, creo que se demoró 15 minutos, una hora, hablando conmigo, pero yo la veía que ella estaba pensando. Entonces después llega y me dice, papá, tenga la Biblia. Bueno, mija, ¿no la quieres? No, papá, yo tengo la mía en la casa. Sí, yo sé que porque ella fue una de las, ella estuvo en Comunidad Cristiana de Fe y ella estuvo, ¿sí?, en Niños de Valor, y ella estuvo en Niños Creciendo, ¿sí? Y ella estuvo en clases o sea, ella de pronto puede saber más que yo de la Biblia. Y arrancó y se fue, ¿cierto? Y yo me quedé pensando, wow. ¿Qué tal que yo no le hubiese dicho con certeza lo que yo le estaba diciendo? Y cada vez que yo hablo con mi hija, ella me oye. Mira, un día tuvimos una discusión personal, digo personal porque yo tengo que diferenciar las cosas que son de lo natural de lo espiritual. Yo no puedo ir espiritualmente a hablarle a mi hija cuando sé que está en lo natural, que está de pronto en lo carnal. Yo tengo que pedirle al Señor que me dé revelación para yo poder entrar dentro de ese campo mental y poder ver que esa coraza, esa armadura que ellos tienen, es una armadura fuerte, dura. Y le dije un día, mi amor, vengo a hablar contigo, pero de padre a hijo, de hombre a mujer. Y no me venga a meter aquí nada de lo cristiano, ni nada de que yo soy pastor, ni nada de que tal cosa, que la iglesia dice esto y eso. Tenía que tomar una decisión con mi hija. Y en ese día le dije, mire, mi mamá, mi papá, mis hermanos, los que usted conoce, mi hermano, donde le dicen a usted no, usted ya sabe que ellos dicen no es no. Entonces, le dije, yo, Luis Pinto, le digo a usted no. Papá, pero usted entonces no va y me fía en tal parte. Le dije, no voy. No me busque a mí. Y usted tiene que aceptar estas normas y tal cosa. Lo digo para su beneficio. En el día de mañana, cuando tenga usted 40, 50 años, y de pronto si yo vivo, sí, usted me puede decir, papá tenía razón o papá no tenía razón. Y yo tengo que pedirle perdón si no tenía razón. Y usted tiene que decirme, perdóname, papá. Y me vine. Cuando yo iba llegando a la casa campestre, me llamó y me dijo, papá, acepto lo que usted me dijo. Y yo, mamita, tranquila, que usted lo que acepta, usted va más adelante a darse cuenta de que lo hice por su bien. Dije, porque es que yo no puedo darle a usted una serpiente. Yo tengo que darle a usted del pan de que yo estoy recibiendo, que es el pan de vida, mi amado Dios. Yo no puedo, como papá suyo, ¿ve? Le dije a usted que íbamos a hablar de hombre a mujer. Le dije que íbamos a hablar de padre a hija. Pero es que el padre tiene amor por su hija, mamita. ¿Usted no entendió eso? Y yo a usted la amo mucho. Digo, un día se lo dije a usted, que usted para mí era el tesoro más lindo del mundo, después de Dios. Dígame bien, después de Dios.
Y ese tesoro yo lo quiero. Y quiero que usted aprenda quién soy yo para que usted, cuando consiga a su esposo, tiene que ser igual o mayor que yo. Óigame bien, igual o mayor que yo. Porque para mí usted es un tesoro. Para mí usted vale mucho. Bueno, listo, y así hemos quedado verdaderamente con ella y tal cosa. Vayámonos al versículo 10. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Amén. Entonces, en la medida que usted sabe quién tiene, sabe quién es el que usted, al cual usted le profesa su amor, dígame si usted no va a hacer las cosas buscando lo mejor. Porque es que, mis amados hermanos, óigame bien lo que les voy a decir. Nosotros fuimos hechos en perfección. Nosotros no fuimos hechos en imperfección. ¿Por qué? Porque Dios exige que el primogénito tiene que ser en perfección. Él no acepta él no aceptaba, en el Antiguo Testamento no aceptaba, ¿sí?, elementos imperfectos. Él aceptaba elementos perfectos. Nosotros fuimos formados en perfección. Nosotros fuimos hechos. ¿Qué decía Dios cuando fue el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto día? ¿Qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? O sea, estamos llegando a eso, ¿sí? Buena, agradable y perfecta. ¿Y Él es santo? ¿Por qué? Porque es que Él es santo. Fíjense todas las cosas que les estoy diciendo. Que esto nos da el discernimiento en el Espíritu de Dios. Usted hoy le pregunta a los de afuera y van a decir, es que Dios no existe. ¿Qué hablan de Dios? ¿Por qué? Porque ellos tienen una identidad diferente a la de nosotros. Ellos tienen un conocimiento y un pensamiento diferente al de nosotros. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque no ha sido en vano conmigo. O sea, óigame bien, no ha sido en vano. Dios a nosotros no nos considera vanos. Puede que de pronto usted diga, yo no quiero. Y se quede aquí pegado. Yo no quiero y se quede aquí pegado, ¿cierto? Pero Dios tiene su tiempo, tiene su forma y tiene su sitio y el momento preciso para que usted venga a los caminos de Dios. A mí me hablaron del Señor en el año 81, porque yo era acólito. Yo fui acólito de una iglesia que se llama la iglesia de San Vicente Paúl, carrera 20 con calle 13 y 12. Sí, 20 con 13 y 12. Yo era acólito y yo iba todos los días y iba todos los domingos y fiestas de guardar a la iglesia. Y yo andaba aquí con un crucifijo, ¿sí?, y andaba aquí con una lámina que decía, yo soy de Jesús. ¿Ve? Y tenía anillos, tenía relojes, ¿sí?, tenía todo y era loquito. Como dice la canción, ¿cierto? Loquito por ti. Pero ¿qué hizo Dios? Me llamó a mí esa vez no atendí, arranqué para España. Dios me bendijo porque eso fue una bendición. Todo lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido de bendición. Todo. Fui a España, volví aquí y aquí yo todavía seguía sin conocer del Señor. Y hasta el año 97, óigame bien, regresé en el 86 y hasta el 97 fue que yo conocí de Dios. Y ese conocimiento de Dios, yo un día le dije a él, Señor, yo quiero ser como soy especialista. Yo no quiero ser uno más del montón. Yo quiero estar contigo. Yo quiero que tú me enseñes. Yo quiero que tú me dirijas. Yo quiero que tú me ministres. Que seas tú verdaderamente guiando. Yo les pregunto, ¿qué hizo Jesús con el apóstol Pablo? Estuvo con él 3 días. ¿Y qué le enseñó? ¡Wow! ¿Cierto? Cada vez se da uno cuenta y dice uno, es que estoy cortico. Me falta dedicarle más tiempo, tengo que levantarme a la 1. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Él es así con nosotros. Él tiene para nosotros un fin. Él tiene para nosotros un propósito. Fuera de que Él sabe que nosotros vamos a ser salvos. Él lo sabe.
Porque no hay cosa que se diga, no hay palabra que yo pronuncie sin que Él la sepa antes de que yo la pronuncie. Así dice la palabra, ¿cierto? Entonces tenemos que identificarnos con la palabra, mis amados hermanos. Tenemos que decirle a la palabra, ojo. Para el apóstol Pablo, mi amado hermano, tenía bien definido las dos cosas. O sea, las dos identidades. Vayamos a la primera identidad. ¿Sí? Vayámonos a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Entonces éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira. Aquellos que están en la carne, ¿qué es lo que nos puso a nosotros a orar en estos días? Que tenemos que orar, ¿sí? Por la guerra de tipo espiritual, ¿sí? Contra la oscuridad. Ellos vienen dispuestos a ¿qué? A hacer, a llenar todo esto de pura oscuridad. Y nosotros, Pablo lo dice aquí clarito, ¿cierto? Dice, porque nosotros antes, ¿listo? ¿Sí? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne. De la carne, mis amados hermanos. ¿Sí? De la naturaleza que todos compartimos antes de estar en Cristo. De donde éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, muertos en pecado, esclavos del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, por cumplir ¿qué? Los deseos pecaminosos de la carne. Son deseos pecaminosos de la carne, dados por el pensamiento. Ese pensamiento ha sido formado, ha sido estructurado. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas tú en el mundo? Vayamos a ir quitando todo. Dios hizo el milagro. Pero somos nosotros los que tenemos que darnos cuenta, tenemos que reflejar en nuestras vidas, óigame bien, en nuestras vidas el milagro de Dios. Tenemos que verdaderamente vivificar la palabra de Dios en nuestra vida de modo tal que esto bote, expulse todo lo que tiene en su carne. Ese pensamiento que antes era una fuente de deseo, ahora tiene que ser una fuente de anhelos, de presencia de Dios, una fuente de la palabra de Dios. Fíjense que es diferente, ¿cierto? Tenemos que identificarnos diferentes. No podemos seguir viviendo de ese tipo de norma, de ese tipo de principio. Ahora vayámonos para 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas Amén. que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas, grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Y qué dice más adelante? ¿Qué dice en el versículo 5? Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas, mis amados hermanos, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que estar todo el tiempo unánime juntos, ¿sí? Pidiéndole al Señor y que nosotros mismos nos estemos fructificando, nos estemos dando la savia. ¿Para qué? Para poder vivificar el Espíritu de Dios. Por eso tenemos que ir a los devocionales. Por eso tenemos que ir verdaderamente a estar en la presencia de Dios. Por eso tenemos que venir martes, jueves, domingo. No por venir, sino porque en ese momento vamos a recibir ¿qué? Unos frutos
Vamos a recibir verdaderamente una unción para que nosotros empecemos a fructificar. Acuérdese que cuando uno tiene un jardín, tiene que ir a echarle, a regarlo, a echarle elementos para que esos elementos hagan que esas plantas que tienen en el jardín puedan tener flores, hojas, flores y frutos, mis amados hermanos. Por ello yo los invito a que nosotros seamos de una sola identidad, que podamos verdaderamente estar en Él y que nosotros verdaderamente estemos en Cristo Jesús. Continuamos después. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por todo, papito Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, siempre nos diriges, nos guías, nos llevas, Señor, en un discurrir que es el tuyo, mi amado Dios. Tú quieres que nosotros, Señor, cada día aprendamos más. Cada día estemos más en ti, en tu poder, en tu gloria, mi amado Dios. Tú nos muestras, Señor, tú nos das. Tú nos diste el vislumbrar tu gloria, mi amado Dios. Pero tú quieres que nosotros caminemos de victoria en victoria, Señor, de poder en poder. Tú nos colocaste, Señor, a pedir por nuestra nación. Tú colocaste, Señor, a pedir por todas las naciones, papito Dios. Porque de aquí tiene que salir, Señor, esa punta de lanza. Aquí tiene que ir, Señor, a aquel lugar para que se vea tu gloria, Señor. Para que todos vean, para que todos digan, este es el Hijo de Dios. Estos son los hijos de Dios. Estos son los unigénitos. Estos son los que hablan de ti, mi amado Dios, y los que verdaderamente justifican, magnifican, engrandecen, Señor, y dan honra y gloria al nombre de Cristo Jesús. Llévanos con bien, mi amado Dios. Glorifícanos, papito Dios, para poderte glorificar, mi amado Señor. Bendice, Señor, nuestro caminar, Señor, al igual que nuestro entrar y nuestro salir, papito Dios. Llévanos, Señor, coloca ángeles a nuestro alrededor para que nos defiendan en todo momento y en todo instante, Señor. En cada lugar, Señor, donde vamos a reposar, Señor, que tu amado Espíritu de Dios repose con nosotros, mi amado Dios. Que cada día, Señor, nos levantemos, Señor, prestos para poderte bendecir, alabar y glorificar en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu. Amén